Su programa PTA Podcasting Siempre Contigo les da la bienvenida a un nuevo espacio de fortalecimiento pedagógico denominado Aulas Emocionalmente Saludables. El proceso de enseñanza-aprendizaje está determinado por una serie de acciones a las que denominamos gestión del currículo, la cual tiene como base los referentes de calidad que orientan la construcción, actualización de planes de área, de clase e implican a su vez la flexibilización de aprendizajes. La gestión del tiempo constituye las rutinas, los procedimientos, el uso efectivo del tiempo, los ritmos de aprendizaje, la gestión de los recursos que implica que como docentes hemos de organizar los espacios, recursos, aprendizajes a fortalecer durante las sesiones de clase. De ahí lo fundamental e importante de implementar acciones y estrategias que conllevan a desarrollar ambientes de aprendizaje óptimos y pertinentes en donde se generan dinámicas desde la planeación, inicio, desarrollo y finalización de la jornada académica. Asimismo, la apropiación de materiales didácticos disponibles en el aula, en la escuela, en casa, de lenguaje, matemáticas y otras áreas, así como de las interacciones que estarán dadas por la virtualidad o mediadas por TIC. La gestión de las personas es la parte más importante dentro de lo que constituye la práctica pedagógica. Estas comprenden las comunidades de aprendizaje, las interacciones dadas por el vínculo con las familias, la escuela, la sociedad, la cultura. Ahora bien, como docentes, realizamos actividades de exposición frente a los estudiantes, dando lugar a procesos interactivos variados, a saber, la expectativa y la comunicación durante la organización de la clase, en donde las rutinas son elemento esencial en conjunto con la organización de los materiales y el manejo claro de tiempos para la creación de un clima de aula que facilite el aprendizaje, la coherencia entre objetivos y actividades de aprendizaje, la introducción del tema a trabajar, la retroalimentación del proceso de aprendizaje, su verificación por medio de evidencias, la revisión y cierre del proceso. Las rutinas son concebidas como una serie de acciones específicas enmarcadas en unos acuerdos establecidos entre docentes y estudiantes para dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera cotidiana, intencionada y sistemática. Aunque son una herramienta didáctica fundamental para cualquier tipo de aula para que los estudiantes cumplan con las metas de aprendizaje propuestas a nivel social, emocional y cognitivo. Aquí también ayuda el disponer el ambiente de aprendizaje y generación de un clima de aula adecuado para el desarrollo de competencias cognitivas, social y emocional en los estudiantes, lo que aplica e implica que cada actor tenga claro su rol y lo desarrolle de manera autónoma. De esta manera, se nos invita como docentes a pensar en las estrategias que se nos presentan y a construir rutinas de clases pertinentes a los contextos y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de las rutinas de inicio de clase encontramos: recibamos a los estudiantes en la puerta y saludémoslos por su nombre con una sonrisa. Decir a los estudiantes algo positivo sobre ellos mismos y sobre las grandes expectativas que tenemos acerca de su trabajo y de su aprendizaje. Generar rituales de inicio del día, como el estiramiento físico o dar un corto paseo. Iniciar el día con música que permita conectar a los estudiantes con contenidos disciplinares que se integran en el día o en los proyectos de la semana. Ubicar a los estudiantes en el día, mes y momento del año. Escribir esta información en la parte inicial del tablero para ubicar a los estudiantes. Mantener en el salón de clase un calendario. Recordar el horario del día y lo que los estudiantes requieren en cada momento. Para esto es necesario mantener un horario dentro del salón de clase. En este espacio de calendario y horario se pueden asignar rutinas de actividades para cada día. Por ejemplo, el personaje de la semana, hacer la fecha de una nueva manera usando materiales diferentes como monedas, reloj con material reciclable, actividades diarias con las letras del abecedario, actividades de personajes y su frase, la temperatura y tiempo.
Además, el disponer el ambiente de clase para el aprendizaje, organizando los materiales con anticipación y contextualizando el ambiente de aula con anterioridad. Captar la atención de los estudiantes utilizando la estrategia que les sea más útil. Jensen recomienda levantar la mano, hacer un ruido, hacer contacto visual, utilizar un objeto interesante o una marioneta, cambiar de ubicación dentro del lugar, ubicarse en el centro del salón, tocar un instrumento, hacer mímica, aplaudir, cantar una canción o hacer gimnasia mental, llevándolos a repetir movimientos que como docentes realizamos. Organizar el espacio de acuerdo con el objetivo de aprendizaje de la clase y tener claras las indicaciones de organización del lugar que considere pertinentes. Disponer los materiales y la distribución de las mesas o de las sillas para la actividad que se va a realizar. Explicar brevemente la agenda de clase por posible, pegarla en una pared o escribirla en un extremo del tablero. Explicar el objetivo de la clase, incluyendo no solo lo que se espera en relación con logros de aprendizaje, sino lo que se espera de ellos en términos de comportamiento. Pequeños tableros con la información. Así se puede referir al objetivo a lo largo de la clase. Imágenes o palabras que se relacionen y que los estudiantes indaguen por el contexto para entender el objetivo, las palabras que se puedan transformar para crear nuevas palabras utilizando las mismas letras y encontrar nuevos significados. También se puede dar una idea breve sobre el tema o competencia a trabajar y que los estudiantes hagan preguntas en papeles que se ubican en la pared de preguntas y durante la clase o al final se van retomando estas preguntas y se van resolviendo. Acuerde un movimiento que llamará la atención de los estudiantes cuando sea necesario, que ellos guarden silencio o cambien de actividad. Un aplauso con ritmo reconocido, levantar la mano izquierda y hacer la señal de silencio con la derecha. Levantar la mano derecha con el puño cerrado. Revisar que los estudiantes cuentan con todo lo necesario para desarrollar las actividades antes de iniciar la clase. Para esto se puede crear una lista de chequeo de los materiales que se necesitan para el inicio de clase y dar unos minutos iniciales para que los estudiantes organicen los recursos. No dar inicio a la clase hasta que no se haya logrado la organización y el silencio que requiere para dar las instrucciones. Iniciar la clase contextualizando lo que hicieron la clase pasada. Hacerlo haciendo preguntas y guiando la clase. Si el tema de la clase actual no se relaciona con el tema anterior, estimular la indagación acerca de conceptos previos. De las instrucciones de cada actividad, brindando apoyo de acuerdo con todas las preferencias sensoriales de los estudiantes, visual, auditiva y kinestésica. Asegurar que las instrucciones sean claras y establecer acciones específicas que lleven a garantizar que todos los estudiantes entendieron lo que deben hacer. Dar inicio a la clase llamando la atención de los estudiantes sobre los temas a tratar. Involucrar la curiosidad e interés. Para esto se pueden utilizar videos, imágenes, juegos o lecturas detonantes. O también se pueden plantear preguntas interesantes que relacionen el tema con el contexto o con algo que ya realmente tiene relación, pero que quizás ellos ni se lo imaginan. Teniendo en cuenta que durante la clase se pone de manifiesto lo que se ha planeado, las rutinas permitirán el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. Para esto, mantener monitores de tablero y de materiales que nos apoyen para cada actividad y ésta se pueda iniciar a tiempo. Utilizar canciones o sonidos que indiquen momentos especiales de la clase. Conectar constantemente la atención del grupo desplazándonos por el salón, revisando y acompañando el trabajo de los estudiantes y utilizando señas o tocando en el hombro a los estudiantes que se distraen con facilidad. Cambiar de actividades a lo largo de la clase teniendo en cuenta que los tiempos de atención de los estudiantes de primaria no alcanzan más de 20 minutos constantes. Desarrollar una acción o actividad corta para llevar a cabo entre actividades que los permita relajarse un poco para retomar momentos de concentración. Cuando los estudiantes son más pequeños,
Nos podemos valer de una canción corta en la que ellos deban levantarse de su puesto y jugar a identificar partes del cuerpo o aplaudir. Entre más pequeños los estudiantes, estas actividades deben ser menos activas, ya que puede ser más difícil retomar su concentración y como sus periodos de atención son muy cortos, estas actividades tendrían que realizarse cada 5 o 10 minutos. Lo recomendable con los más pequeños es estar cambiando entre actividades, sentados y actividades de movimiento máximo cada 10 minutos y que en todas las actividades los estudiantes estén conectados y que tengan un objetivo de aprendizaje permanente. Estas actividades son llamadas energizadores por Jensen y recomienda algunas como crear una escultura humana donde cada estudiante, uno por uno, represente lo que aprendió en clase, jugar a hacer preguntas sobre lo aprendido y quien responde bien puede dar un paseo alrededor del salón. La idea es que den tantos pasos que se hayan movido a lo largo de todo el espacio haciendo una metáfora de la vuelta al mundo. Jugar preguntas y respuestas sobre la clase con una pelota que se tiran entre ellos en la medida que preguntan y responden, a jugar a realizar movimientos de máquinas, realizar entrevistas de expertos, donde la mitad del salón son nombrados expertos del tema que se está trabajando y la otra mitad les realiza una entrevista sobre el tema. Seguir al líder en acciones que haga, para esto se nombra un líder entre los estudiantes y así sucesivamente. Asegurar que el espacio de clase tenga un ambiente libre de riesgos físicos y emocionales y que resulte agradable para el aprendizaje. El clima de aula adecuado facilita que los estudiantes se involucren emocionalmente y aprendan más y mejor. Adicional, para esta fase de finalización, asignar la actividad que deben realizar en casa y asegurarnos de que todos la copien en su cuaderno o la guarden en su maleta. Recordar las tareas o asignaciones que es necesario desarrollar para el día siguiente y asegurar que llevan todo lo necesario para llevar a cabo en casa. Organizar el espacio asegurándonos de recoger la basura que se haya producido en la clase. Organizar las mesas o las sillas y demás materiales para que el siguiente espacio de clase se pueda dar con toda la organización necesaria. Despedirnos amablemente de los estudiantes, si es la última hora o espacio de clase en el día, o manifestar que les esperará en la siguiente clase o después del descanso. Además, el autor Jensen, 1995, nos recomienda generar un ritual donde se facilite y se celebren las situaciones ocurridas dentro de la clase. Es un momento donde sinceramente hemos de reconocer el trabajo de los estudiantes, cantar una canción, bailar, utilizar una mascota o brindar un aplauso colectivo. Hemos visto y escuchado varias estrategias que podemos seleccionar para cada momento de la clase. A través de las rutinas estamos garantizando que las interacciones se den de manera eficaz, efectivas y afectivas. A través de las preguntas, como maestros nos sentimos empoderados. La participación de los estudiantes es más notoria. El ambiente se puede disponer de manera diferente, en círculos, sobre cojines, hacer transversalidad a partir de cómo se direcciona la pregunta y respuesta de los estudiantes. Estamos frente a lo que Kumaradivelu ha denominado los factores afectivos caracterizados por la motivación, autoeficacia, actitud, personalidad, ansiedad, autoestima, entre otros. Resulta importante que como docentes nos autorregulemos para tener una sesión de enseñanza-aprendizaje efectiva y significativa. El rol del docente es de ser mediador. La autonomía emocional está relacionada con autogestión personal, como lo es la autoestima, automotivación, autoeficacia, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de las normas sociales y resiliencias. Acuerdos de convivencia, compromisos y responsabilidades, independencia y estrategias de autorregulatorias. Regulación emocional como el manejo apropiado de las mismas, comprendiendo la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Tener estrategias para afrontarlas y la capacidad para autogenerarse emociones positivas. Niños autodisciplinados.
Dirigir sus acciones hacia el logro de los aprendizajes propuestos o metas académicas. Un docente mediador involucra a los estudiantes en la experiencia del aprendizaje, explicitando objetivos y adaptando estímulos. Explica el significado acerca de la importancia del tema a tratar, impulsando que los estudiantes le den una valoración personal. Presenta conceptos o información con claridad, precisión e imaginación. Introduce términos o ideas ejemplificando. Utiliza un lenguaje preciso para profundizar y ampliar la comprensión de los estudiantes. Va más allá de la situación específica de aprendizaje, estableciendo relaciones, generando transferencia o ampliando la información. De este modo, encontramos una serie de categorías, expresiones, preguntas y acciones docentes como herramientas para las interacciones. La primera categoría, denominada estimulación, apoyo y acompañamiento verbal, encontramos las siguientes expresiones, preguntas y acciones. Vas por buen camino, sin embargo, podrías revisar lo siguiente. Demostrar interés por el trabajo individual, acercarse a los puestos de trabajo de los estudiantes son algunas de las acciones que podemos realizar. En la categoría denominada aceptación de ideas, algunas de las expresiones a implementar son: sí, muy bien, exactamente, comprendo, está bien, de acuerdo, exacto, para demostrar apoyo a las iniciativas de los estudiantes. La categoría denominada elaboración de preguntas indagadoras y retadoras que creen situaciones de búsqueda, encontramos que para la comprensión explícita podemos emplear las siguientes preguntas: ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Si la intención es descomponer un problema, vamos a organizar los datos. ¿Qué información tienes disponible para resolver el problema? En la misma categoría encontramos preguntas de orden cognitivo superior, comprensión inferencial, relacionar datos, proponer hipótesis, nuevas ideas, con miras al desarrollo de pensamiento divergente y crítico. ¿Qué se puede inferir o realizar a partir de los datos? Con tus palabras, explica lo que entendiste. Comparte con tus compañeros. ¿Qué se puede inferir? ¿Hay algo más que se relacione con la pregunta? ¿Qué relación hay entre los datos del problema? ¿Qué resultado exige el problema? ¿Qué procedimientos que conoces te permitirían resolver el problema? ¿Dispones de los datos necesarios para ejecutar estos procedimientos? ¿Cuáles necesitarías? ¿En qué se diferencia de? ¿En qué se parecen? ¿Qué preguntas se te ocurren sobre este tema? Para finalizar, aquí algunas de las acciones cortas que permiten ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No olviden que hay que determinar acuerdos de participación, colaboración y organización y cambiar las actividades a lo largo de la clase. Muchas gracias por su atención y no se pierdan la próxima emisión de su programa PTA Podcasting Siempre Contigo.